Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Vamos con el último vídeo de los análisis diarios de la semana, donde vamos a analizar tres acciones como todos los días. La primera de las acciones que vamos a analizar es ArcelorMittal. Estamos viendo cómo se ha ralentizado esa fortísima tendencia alcista que venía acompañando al valor desde el 2020 y ya desde el año pasado parece estar ralentizándose. Y de hecho estaría formando una figura que podría ser bajista y que podría tener un desencadenante en el gráfico que puede que no guste demasiado a sus inversores. Vamos a analizarla. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Santander, que parece que ha comenzado ese rebote, aunque sí que es verdad que la sesión de hoy ha bajado un poquito, pero bueno, podría ser simplemente una sesión de descanso para dar continuidad a este rebote y vamos a situar en el gráfico un objetivo que podría ser el punto y final a este rebote. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Celnes. Después de muchos meses de continuadas caídas, parecía que desde mediados del mes de febrero, cuando todo empezaba a caer, la cotización de Celnes se daba la vuelta y veíamos nuevas subidas. Ahora su cotización se enfrenta a una zona clave de resistencia que vamos a ver si puede superarla para ver ese giro alcista ya en el medio largo plazo. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es ArcelorMittal. Antes de ir a la parte clave del análisis técnico, quiero que veáis la importancia que tiene la media móvil de 200 sesiones en el gráfico de ArcelorMittal. Vemos como desde el mes ya de agosto del pasado año, en cada corrección que hemos visto se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones. Ha funcionado como un airbag en la cotización para no ver caídas mucho más importantes. Anteriormente era la de 70 sesiones y ahora vemos cómo es la de 200 sesiones la que impide que veamos caídas más importantes. Pero no solo eso. Si vamos al gráfico semanal, vemos también cómo la media de 70 sesiones estaría actuando como soporte en las últimas caídas más importantes. Y bien, si volvemos al gráfico diario, vemos como decíamos que desde el mes de abril y mayo ya del pasado año, la cotización le cuesta mantener esa buenísima tendencia alcista que venía acompañándole desde marzo de 2020 y ahora quizás estaremos viendo un movimiento lateral. Sí que es verdad que en enero de este año consiguió marcar un nuevo máximo creciente, pero rápidamente ha vuelto dentro de ese movimiento lateral que estaría entre los 30,86 y los 24 euros. De hecho, ahora la cotización se encuentra prácticamente en el punto medio sobre la media móvil de 200 sesiones. Y como os comentaba al principio del vídeo, quizás se podría estar formando una figura que podría ser bajista y que podría anticipar el comienzo de una tendencia bajista. Y la vamos a ver mucho mejor en el gráfico semanal. Podemos estar viendo cómo después de una clarísima tendencia alcista muy fuerte se ha ralentizado toda la subida y podría estar formando ahora un techo redondeado en la zona actual. Y siempre que vemos un techo redondeado y se acaba cumpliendo, el desenlace no suele ser para nada bueno. ¿Por qué? Pues porque acaba volviendo al comienzo de todo el movimiento alcista. En este caso se situaría en torno a los 9 y 10 euros. Por lo tanto, mucho cuidado. Y bien, ¿dónde vendría la confirmación de esta figura de techo redondeado? Pues si nos vamos al gráfico diario, la primera de las señales que no debería producirse es esa ruptura de la media móvil de 200 sesiones. Que es verdad que hemos visto sesiones en las que la ha perdido, pero rápidamente la ha superado sin consolidarla como resistencia. El siguiente de los puntos que deberíamos tener en cuenta sería la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal, que ahora mismo se encuentra en torno a los 24,40. Pero ya el último de los soportes que deberíamos tener en cuenta y que podría ser ya la confirmación definitiva de ese techo redondeado, podría ser la zona de los 24 euros, que vemos cómo es la zona límite de soporte que ha mantenido la cotización desde abril del pasado año. Es decir, el momento que pierda los 24 euros pondría fin a todo este movimiento que estamos viendo y quizás podría dar comienzo una tendencia bajista mucho más importante en el medio largo plazo. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Banco Santander. Sí que es verdad que cuando ya se encontraba en la zona del gap, que de hecho era la que poníamos como objetivo en el gráfico, comentamos que no era de extrañar que viéramos quizás una caída para reducir esa sobrecompra que veíamos en el gráfico. Comentamos que era muy importante que se mantuviese sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones para dar continuidad a esa tendencia alcista. Hay que recordar que la buena tendencia alcista que vimos el pasado año se fue apoyando entre la media de 70 y de 200 sesiones. En el momento que las ha perdido es cuando hemos visto este movimiento prácticamente lateral, aunque eso sí con mucha volatilidad.
Y bien, hemos visto cómo en la caída se ha pasado totalmente de frenada, ha perdido las dos medias móviles, pero no solo eso, sino que ha perdido la zona de soporte clave que tiene los 2,70, era una zona que no perdía desde febrero del pasado año, es decir, desde principios del pasado año, y ahora hemos visto cómo ha llegado a marcar mínimos hasta prácticamente los 2,50. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya empiezan a surgir las dudas de si estaremos al comienzo de una tendencia bajista, porque ha marcado un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. Pero más en el corto plazo, como vemos en la caída, se formó un gap en la zona de los 3,22, que quizás podría ser una zona en la que podría poner el objetivo ahora en el rebote. Y si consiguiera alcanzar esta zona y cerrar el gap, se mantendría por encima de las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Y aquí es donde vendría la clave del análisis técnico del Banco Santander. ¿Y por qué? Porque quizás cuando alcance esta zona, que se encuentra una resistencia, la zona del gap, que coincidiría con la zona de resistencia también la zona de 3,24, 3,25, podríamos ver una corrección. Y en esa corrección, si vemos que se mantiene sobre las medias de 70 y 200 sesiones, podría dar continuidad al alza para marcar un nuevo máximo creciente y olvidarnos de esos miedos a una nueva tendencia bajista. Pero si por el contrario pierde la zona de las medias de 70 y 200 sesiones, pues probablemente se vaya de nuevo a la zona de mínimos y acabe marcando un nuevo mínimo decreciente. Si os fijáis, el movimiento que hizo a finales del pasado año y comienzos de este, igual, tuvo una subida muy importante, se apoyó sobre las medias móviles y dio continuidad para formar un nuevo máximo creciente. Pues bien, ahora si vemos un rebote hasta esta zona, debería repetir el mismo movimiento y marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. La última de las acciones que vamos a analizar es Celnex. Veamos unas caídas continuadas desde agosto de 2021, de hecho se habían incrementado ya a principios de este año y justamente cuando el mercado se ha dado la vuelta y ha empezado a caer, la cotización de Celnex vemos cómo ha empezado a subir. Y bien, hemos visto cómo se ha marchado la cotización muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones que, como vemos anteriormente, había actuado como resistencia, lo que no es muy buena señal porque nos hace pensar que justamente aquí va a caer de nuevo, es decir, se va a acabar el rebote. Pero nos gusta la especie de suelo redondeado, es decir, justamente la figura contraria que veíamos en ArcelorMittal, pues aquí se estaría formando una especie de suelo redondeado que quizás podría tener el objetivo más allá de la media móvil de 70 sesiones, es decir, si la figura de un techo redondeado es bajista, la figura de un suelo redondeado sería alcista. Y ahora si consiguiera entrar el volumen y consiguiera superar la media móvil de 70 sesiones, podría irse directo a cerrar ese gap que tiene pendiente en la zona de los 47,50. Además, esta zona coincidiría con la media móvil de 200 sesiones, que a la vez también podría actuar como resistencia. Así que vamos a vigilarla muy de cerca a ver si entra volumen con la demanda y vemos cómo supera la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que hoy hemos visto una corrección de casi un 2%, que no es mucho, y tampoco hemos visto cómo el volumen haya entrado con mucha fuerza. De hecho, todo lo contrario, hemos visto cómo el volumen ha sido muy bajito. De hecho, hoy respecto al volumen que habíamos visto en el mercado en las últimas sesiones, no ha sido tan alto, lo que hace pensar que dentro de ese rebote que estamos viendo en todos los mercados, ahora se están tomando un descansito para poder continuar al alza. Hay que recordar que ayer las subidas en la mayoría de los mercados fueron espectaculares y quizás no suban en V y te veamos alguna corrección por el camino. Por lo tanto, ahora en la cotización de Celnex vamos a ver si consigue alcanzar ese objetivo para cerrar el gap que dejó abierto a principios de año. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo de este fin de semana del domingo. Recordaros también que lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Como os digo, nos vamos a ver de nuevo el domingo con ese vídeo del resumen semanal y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.